Tú vienes de un pueblecito de Castilla y León, ya hemos hablado de cómo viviste. Pues todos esos orígenes de mis abuelos, de mi padre, del campo y de esa sabiduría hicieron que tuviera esa inquietud hacia esta profesión que la llevo en el alma y hacia esta especialización y curiosidad por qué pasa en el interior de un espacio o en el exterior, porque al final el espacio es todo, pero ver es una de las claves para que nos sintamos en un hogar que nos está, digamos, nutriendo y protegiendo. ¿Quién me está protegiendo? Mi colchón, mi cabecero. De utilizar un tipo de pintura a utilizar otro tipo de pintura, puedes estar 2 años respirando tóxico o no respirarlo. Tu salud depende de dónde estés ubicado, dónde pases un montón de horas y si tú consideras que tu hogar es tu refugio, tu cueva y tu lugar de paz donde tienes tu alma, tus cosas, pues yo creo que es importantísimo que la cuides igual que te cuidas a ti mismo, ¿no? A mí me gusta lo de la buena mesa, ¿no? El entorno en el que me estoy alimentando, si es un entorno limpio y bello, al final creo que incluso comes más despacio, ¿no? Estás en un ambiente tan agradable que te invita a la relajación, o todo lo contrario, que en concreto en el lo que tratamos es de que la iluminación artificial lleve el mismo ciclo que el sol. Utilizamos bombillas que no deslumbren, que la luz sea cálida y que vaya decayendo en intensidad según va llegando la hora del descanso y del sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestro Júbilo. Hoy vamos a mirar donde casi nunca miramos, al lugar donde comienza todo. A veces creemos que el bienestar solo depende de la dieta, del deporte o de la meditación. Pero olvidamos que hay un escenario silencioso que lo condiciona todo. El espacio que habitamos. El hogar no es solo ladrillo, ni estética, es energía, es salud, es biología y también es memoria, orden, protección. Hoy nos acompaña Lorena del Pozo, arquitecto, ingeniero, técnico superior en proyectos de decoración y cuenta con un máster universitario internacional en geobiología y radiestesia. Su práctica integra la geobiología, permacultura, bioconstrucción, para transformar viviendas en hábitats vivos y saludables. Desde 2015 lidera su estudio, hoy en plena nueva etapa, con proyectos residenciales de alto nivel y una mirada holística, cálida y sobre todo muy humana. Con ella vamos a hablar de casas con alma, de entornos que enferman y de la sabiduría que habita también en lo simple. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí y poder hablar de este tema, creo, tan interesante para todos nosotros. Y bueno, dar las gracias a los que están por ahí detrás, a ti, Tony, por haber contado conmigo para esta experiencia y para esta charla, este diálogo. Bueno, yo creo que sobre todo la audiencia le va a sorprender un poco todo aquello de lo que vamos a hablar, porque en Nuestro Júbilo queremos aprender herramientas que van dirigidas a eso mismo, a construir el bienestar, la paz, el júbilo. Voy a traer y estoy trayendo a muchos profesionales de la salud con los cuales vamos aportando herramientas de salud y aquello que se encuentra alrededor de la medicina integrativa también tiene que integrar pues dónde vivimos, el alma de nuestras casas, todo esto de lo que nos vas a hablar. Y mira, quería empezar hablando de tus orígenes. Tú vienes de un pueblecito de Castilla y León, ya hemos hablado de cómo viviste viendo en tus abuelos, en tus abuelas, pues la naturaleza de cómo funciona es simplemente un botijo, poner una sábana simplemente para evitar pues, humedades, etc. ¿Qué símil me podrías hacer acerca de pues, esos orígenes, lo ancestral, en relación a cómo tú te has ido construyendo como profesional? Claro, pues ha sido muy importante para mí y para la trayectoria que has descrito, porque al final el origen de todo está en la tierra. Mi padre, de profesión agricultor, siempre muy observador, porque de la capacidad de observación que él tenía y tiene, dependía esa siembra, ese cimiento. En nuestro caso, como arquitectos, siempre partimos de una base. Entonces, el hecho de observar y tener esa inquietud sobre lo que nos da la naturaleza, que es una tierra fértil o una tierra, como él dice, la tierra no está buena, no puedo entrar porque ha llovido, y si entro a trabajarla con el arado, que es una herramienta que levanta la tierra para que sea fértil, se queda dura como el hormigón. Entonces, ese análisis de cuando era
pequeñita y paseaba con él y veías cómo en algún área la belleza del verde era esplendorosa y existían áreas donde apenas había crecido una hoja y tenía 1 centímetro o 2 de altura la planta. Entonces, ahí mi padre, en su conocimiento y sabiduría de su profesión y de observarlo día a día, me decía que ahí la tierra tenía una patología, es una área patógena, porque interiormente ha desarrollado pues una corriente de agua, que hablaremos después de ello, o ha desarrollado alguna falla o tiene alguna capacidad o radiación que por lo que en ese área en concreto no es fértil. Entonces, todo eso, si lo llevamos a nuestra manera de vivir, al final es un conocimiento que se ha convertido en ciencia. Bueno, ya venimos hablando, ¿no?, de la cultura romana, como de ellos hemos aprendido un montón de técnicas, desde cómo calentaban sus viviendas, que hoy en día en algunos pueblos de Castilla, y en concreto en el mío, se sigue haciendo, lo llaman la gloria, ese vaciado que se hace en el subsuelo de la vivienda y que nos encontramos que está calentito, el suelo radiante que todos conocemos, ¿no?, y que ahora se aplica en la edificación. Pues todos esos orígenes de mis abuelos, de mi padre, del campo y de esa sabiduría hicieron que tuviera esa inquietud hacia esta profesión que la llevo en el alma y hacia esta especialización y curiosidad por qué pasa en el interior de un espacio o en el exterior, porque al final el espacio es todo. Cuando la tierra o la madre naturaleza, que es la gran madre de todo, nos dice aquí no y aquí sí, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la base de este desarrollo y estos estudios, el ver qué existe, qué puedo aprender para mejorar la calidad de lo que estoy construyendo o edificando, o qué puedo aportarle a la sociedad en este sentido. Fíjate, en los últimos años, paradójicamente, a pesar de que dentro de la medicina cada vez estamos descubriendo dianas terapéuticas muy específicas, sabemos qué genes están predominando en determinadas enfermedades, cada vez se habla más de recuperar a nivel de nutrición, a nivel del deporte, a nivel de la mejoría de los biorritmos, todo aquello que es ancestral. Tú me estás hablando de cómo tus orígenes y cómo el contacto con esa sabiduría ancestral de los pueblos, que probablemente ellos científicamente no saben por qué funcionaba la tecnología del botijo, que ayer lo estuvimos hablando, de cómo se mantiene el agua fría, de cómo, pues lo que tú has dicho, cómo saber que una tierra es fértil sin tener que analizarla, etcétera, pero simplemente de la visión y simplemente de la sabiduría popular ya se sabe cuándo hay que hacer una siembra de determinada planta, etcétera. ¿Piensas que, al igual que dentro de la medicina, se intenta recuperar lo ancestral, la alimentación, las horas de dormir, etcétera, en la urbe se está adelantando muchísimo, se está mejorando mucho todo lo que es la tecnología, pero quizás estamos perdiendo demasiado esa ancestralidad y tarde o temprano tendremos que recuperarla? Sí, y se trata de observar y analizar qué pasaba en la antigüedad, porque cuando no existía la bombilla, a lo mejor estábamos, previo a nuestro sueño, estábamos frente a una hoguera, por ejemplo, una hoguera que al final es un fuego de una luz cálida. Entonces, ¿cómo lo estamos recuperando en la actualidad? Pues estamos trabajando con una iluminación que se está modificando los ambientes, estamos buscando una temperatura, lo que llamamos 2700 K en un lenguaje muy técnico, cálida. Todo el mundo sabe lo que es una luz cálida. Pues estamos intentando que a la hora de acostarnos, esa luz cálida sea la que nos acompañe y cada vez sea menos intensa. Eso lo podemos extrapolar a todo. Es decir, ¿cómo se conseguía que el interior de un ambiente estuviera fresquito o tuviera un clima, muy confortable? La Alhambra es el gran ejemplo de arquitectura climática, sostenible, para mí todo un monumento. En un clima cálido, como puede ser el de Granada, esto está en lo alto de la montaña, pues esos aires que se conducían a través de pasillos y se hacían pasar por esas láminas de agua que ya refrescaban el interior de la Alhambra, o digamos esa forma de sacar el aire caliente, ¿no?, que es más ligero y sube a esos torreones que tienen esas ventanas, pues todo eso, cuando tenemos la posibilidad de construir
hoy en día, si observamos cómo se hacía en aquella época, hace 700 años, lo vamos a hacer muchísimo mejor. Y es tan sencillo como generar una ventilación cruzada. Yo creo que mucha gente utiliza un ventilador, ¿no? Y no, coloca un trapo húmedo. ¿Qué es colocar un trapo húmedo frente a un ventilador? Pues es lo que hacían en la Alhambra de Granada. Pasaban, digamos, dirigían esas corrientes sobre el agua. Entonces ya estamos consiguiendo una refrigeración. Observando eso y con todas las herramientas que tenemos hoy en día y toda la tecnología que existe, podremos mejorar nuestros hogares, diseñar mejor. Los técnicos tenemos muchísimas más herramientas para ofrecer y contar en un lenguaje coloquial a cualquiera que nos pida ayuda, y creo que se trata de eso. Es verdad que la innovación ha incorporado muchísimos sistemas, pero la base está en nuestros orígenes, en esa antigüedad. Yo creo que es muy interesante, ¿no? A nivel nutrición, a nivel cuerpo humano, todo lo que se está analizando y volviendo también a escuchar a lo que pasaba, ¿no? Hablábamos del paleo ayer, me parece súper interesante. El deporte del paleo, pues al final son deportes ancestrales. Y nutrición paleo. Se habla mucho de estos, entonces, o sea, recuperar todo aquello que tiene que ver con el paleolítico. Evidentemente, hay que ser cuerdos, vivimos en la sociedad contemporánea y no se puede incorporar de todo. Y creo que además debemos aprovecharnos de la evolución tecnológica. Hay gente también muy radical que no me voy a todo lo paleo, pero sí recuperar e integrar. Sí, no te vas a poner a reptar, ¿no? en la calle, si es el caso, pero es un poco la similitud en la arquitectura y en nuestro hogar es lo mismo. Al final también estamos buscando las plantas, o sea, a quién no le gusta, bueno, a la gente que no, tener esa planta, esa semilla que vas creciendo, que vas regando y que al final es como tener una criatura allí viva que estás alimentando, ¿no? Pues al final eso sigue siendo un poco nuestro origen, que venimos de ahí, de esa tierra, de ese terrón, y descalzarnos y sentir esa energía, ¿no? que, por ejemplo, nos aporta las maderas naturales, o cuando utilizamos piedra natural. Todo eso está cargado de energía, está cargado de iones. Eso es el origen de la buena energía, ¿no? También tiene un punto un poco espiritual, pero científico a la vez. No, totalmente. Fíjate, ahora has hablado de la importancia quizá del contacto con las plantas, etcétera, y tú te dedicas desde el microcosmos de una casa al macrocosmos, que es la urbe. El otro día leí una noticia de cómo en París, desde los últimos 10 años, se han llenado las calles y muchas zonas públicas de árboles, de plantas, etcétera, y que es algo que en general se está proyectando en muchísimas urbes y ciudades de Europa. Esto aquí en España, hablo desde la ignorancia, ¿se está aplicando o existe intención de desarrollarlo? Bueno, es verdad que el COVID supuso un cambio para, por ejemplo, el ambiente interior de las viviendas, e incluso algunas normativas locales comenzaron a establecer la necesidad de tener una terraza. Cuando tienes una terraza, lo que pide esa terraza es que tenga naturaleza. En cuanto a la urbanización, sí se buscan las áreas verdes y hay una tendencia hacia estas áreas verdes. Desconozco cuáles son los planteamientos en este sentido a nivel urbanístico en España. Sí que sé que en Europa, que también he tenido la oportunidad de estar trabajando hasta el año pasado en París, se está potenciando más este acercamiento de la naturaleza o de las calles o bulevares hacia la naturaleza. Aquí es verdad que se han hecho intervenciones maravillosas, pues todo lo que se ha construido en Vallecas, esa zona, ese bulevar de Vallecas que incluso intentaron simular un árbol, ¿no? El clima de un árbol de forma artificial, que además fue un premio importante de arquitectura, y que, bueno, están intentando desarrollar esas tecnologías de la naturaleza en lo que es la urbe, en la ciudad. Es muy interesante, por ejemplo, Milán, en Italia. Sí que se ha trabajado mucho el jardín vertical y es realmente interesante porque puedes vivir en altura y no renunciar a estar cerca de la naturaleza. Quizá es un poco artificioso, ¿no? Porque no es, digamos, el origen, lo natural, pero bueno, es un acercamiento, es una manera de tener esa expansión. Y si estás en un interior, ¿no? En un interior, por ejemplo, de un salón, donde tienes una zona de relax y lo que estás viendo o proyectando por tu ventana tiene algo de verde, es súper interesante. Siempre doy un consejo y es intentar ver el cielo lo máximo posible, desde cualquier espacio. Ver el cielo es maravilloso, poder ver el cielo, aunque sea un rincón, o sea, desde tu hogar.
desde luego es salud. Y el sol, por supuesto, pero ver el cielo es una de las claves para que nos sintamos en un hogar que nos está, digamos, nutriendo y protegiendo. Lorena, sé que has trabajado a lo largo del mundo en diferentes países. Hemos estado hablando de tus experiencias en Guinea, en China, sí. Y creo que cada zona, cada país, refleja muchísimo cómo es personalmente la ciudadanía, las tendencias emocionales, la forma de trabajar, la forma de cuidarnos vitalmente. Y ayer me explicabas cómo en Suecia, ¿no? Que creo que también estuviste trabajando, sí, Estocolmo. Y que es de quizá donde viene un poco la filosofía del diseño nórdico, pues como el hecho de que no puedan estar muchísimo tiempo fuera. Me contabas que 2 horas estando fuera ya prácticamente te la juegas del frío que hay en determinadas épocas del año, pues eso invita a que tengan que estrujarse la cabeza para ver de qué forma consigo generar un acogimiento de hogar, consigo generar emocionalidad dentro de las casas, de los restaurantes, que me decías que no existe iluminación y que en los restaurantes pues te venían con la vela, etcétera, y desde ahí existe pues luego pues evidentemente un conocimiento y una sabiduría que luego tú lo puedes aplicar en entornos, en restaurantes, en casas, en todo tipo de desarrollo. Háblame qué es ese diseño nórdico y cómo lo has podido trasladar hacia aquí. ¿Cómo se está democratizando? Ya no es solo algo de diseño pues muy aristocrático, sino ya que lo estamos democratizando a nivel social. Sí, es curioso cómo cada cultura, en función sobre todo del clima, una vez más, de lo que nos facilita la tierra, que nos condiciona absolutamente en todo. En Estocolmo, curiosamente, que estuve trabajando hace unos años, el invierno es durísimo. Entonces, esto fomenta que todo se desarrolle en interiores. Las relaciones sociales, las convivencias en el hogar, en los restaurantes, en el centro médico, es todo en el interior. Entonces, es curioso como en la época, en junio, que no anochece, lo que hablábamos de las velas es que en el interior de los restaurantes está a oscuras y con las velas, con la misma luz casi que en el invierno, ¿no? Ese costumbrismo que hace que trabajen muy bien la iluminación, la regulen muy bien, creen ambientes. El diseño de las piezas de mobiliario, IKEA es una marca que viene de allí, ¿no? Que se supone que IKEA democratiza el diseño, claro. Crea o diseñan muebles para todos los bolsillos, y además con una logística y con unos diseños muy interesantes, ¿no? De grandes diseñadores que participan en el diseño de este mobiliario. ¿Por qué? Porque se está cuidando mucho dónde nos sentamos, qué vemos, qué altura estamos teniendo digamos, en nuestro día a día, en nuestro espacio de trabajo, a la hora de alimentarnos, a la hora de cocinar. Entonces, analizan mucho la ergonomía de las formas para el ser humano. Los interiores de los restaurantes son maravillosos. Yo le animo a todo el mundo que le guste la decoración a ver, ir a Suecia. O a bichear qué es lo que hacen allí, porque es fantástico. El tratamiento de la luz, la poca que llega en invierno y la mucha que llega en la época de verano, también es una gran técnica, ¿no? Porque estamos hablando de un lugar donde casi siempre es de noche o casi siempre es de día. Entonces, cuando se habla de diseño nórdico, nuestra jerga, ¿no? En la parte del interiorismo, sabemos que estamos hablando de un diseño que va a gustar, ¿no? Que es interesante y que es cómodo y que es de calidad. Por eso, porque lo hemos traído de un lugar donde el interior es fundamental. O sea, no podemos prácticamente disfrutar de los exteriores en casi todos los meses del año. Entonces es muy interesante. ¿Trajiste algo particular de Guinea o de China que digas, ostras, esto lo tengo que traer a España, lo tengo que llevar a la decoración de los españoles o de restaurantes? Fíjate, en Guinea me llamó mucho la atención la manera de divertirse de ellos. Esto no lo hemos comentado, pero claro, también depende del clima. O sea, solamente con colocar un LED en una palmera, en el tronco de una palmera, ya tenemos una discoteca. Solo necesitamos un chiringuito de al lado que nos ponga la cerveza. Entonces, en España, donde tenemos climas estupendos, sería suficiente. No necesitamos grandes cobertizos. O sea, sería suficiente con traernos la alegría y la
el poco ornato que utilizan, ¿no? en África, en Guinea. Porque evidentemente la manera de construir de allí nunca la traería aquí porque no estamos acostumbrados. O sea, lo hablábamos hace un ratito. Claro, el pavimento, pues en el mejor de los casos, tiene algo de aglomerado de cemento, pero suele ser barro o tierra, y nosotros estamos acostumbrados a estas losetas maravillosas que brillan o no, pero que están perfectamente planimétricas, que no hay una diferencia entre una y otra donde te puedas tropezar. Y claro, allí la manera de construir todavía cuesta un poco, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que me traería de Guinea es la manera de vivir, o sea, la alegría y la manera de divertirse y de disfrutar de cualquier espacio, sobre todo exteriores, por ese clima que tienen allí, por ese calor, ese confort que hay continuamente. O sea, al final allí pasear es un regalo, porque como todo está verde y hay tantas especies y tantos tipos de mariposas y de tortugas, puedes decorar con una tortuga, puedes crear una máscara. De hecho, lo trabajan mucho, ¿no? Son muy manuales en ese sentido. Eso también es interesante, ¿no? Para la prisa que llevamos en esta sociedad. Totalmente. El hecho de que allí sea un acontecimiento que puedas crear una escultura de una tortuga que murió y que has recuperado su cascarón, ¿no? Es un acontecimiento. Aquí pasaría desapercibido. Eso también me lo traería, la manera lenta de vivir y de disfrutar las cosas que estoy creando para mi hogar, ¿no? Es un espejo de conchas o una ducha en medio de unas rocas con 4 piedras. Eso sería muy interesante que lo recuperáramos de estas sociedades. Y de China, es que China es... Bueno, fíjate, de China me traería su manera de ver, ¿no? De ver o de analizar los hogares. Muchos son muy espirituales y bueno, llevan un tipo de vida muy acelerado, ¿no? Entonces, lo hablábamos también, que buscan hogares, por ejemplo, cuando tienen un bebé, pero no sé si es por conocimiento muchos o un poco por cultura, viviendas que no sean nuevas, o sea, porque la vivienda nueva al final tiene muchísimos tóxicos ambientales, ¿no? Muchos compuestos volátiles en el ambiente, para proteger a sus bebés o a sus niños, y buscan otro tipo de residencia. Eso me llamó muchísimo la atención, y luego si lo analizas pues puede tener una lógica, ¿no? En la salud de los que van a habitar ese hogar. Fíjate, entrando ya en la fase donde quería profundizar exactamente en la casa. Cuando en medicina integrativa intentamos que a partir de la nutrición, a partir del deporte, a partir de la gestión de los biorritmos, sabemos que esto va a impactar en la salud o en el desequilibrio funcional que pueda tener una persona, también ya cada vez estamos haciéndonos más eco de cómo la casa, de cómo los tóxicos, pues ayer hablábamos de las líneas Karman, se llaman, ¿no? Hartman y Curry. Vale, entonces pues cómo todo esto puede impactar clarísimamente en la salud o en determinadas enfermedades. Vamos a aterrizar un poco, Lorena. Para ti, ¿qué es una casa saludable? ¿Cómo haces ese diagnóstico? ¿Cómo defines exactamente cuando tienes un encargo, ¿vale? Para saber exactamente si esa casa puede generar un impacto positivo o negativo en la persona. ¿Qué es lo que analizas? ¿Y cómo defines finalmente que esa casa es saludable o no? La forma de analizarlo más adecuada es medirlo. Es decir, hoy en día tenemos herramientas que nos permiten medir en ciertos puntos de ese hogar que vamos a transformar o crear, cómo están las instalaciones a nivel electromagnético. Eso es medible. O sea, podemos saber si hay zonas con más interferencia. También nos puede dar una idea si donde está esa ubicación tenemos alguna corriente de agua subterránea que va a modificar esa energía, esa electricidad, lógicamente, porque el agua es, como todos sabemos, un conductor. Necesitamos medir la calidad del aire, es decir, qué cantidad de compuestos tenemos y cuáles son nocivos. El ruido es uno de los grandes temas medibles y también se puede solucionar. O sea, hoy en día las soluciones en carpinterías, para los huecos, para las ventanas, en el lenguaje común, a nivel vidrios, a nivel, aluminio, perfilerías, están muy avanzadas. Podemos llegar a reducirlo considerablemente. Entonces, si nosotros analizamos la calidad del aire, la calidad del agua, las frecuencias eléctricas y magnéticas que se generan en ese espacio,
la distribución, la entrada de luz, uno de los grandes temas, cómo entra la iluminación natural, cómo entra en el invierno ese calor, si es que entra el sol directo, o cómo lo protegemos en el verano, cómo está diseñado, cómo lo podemos mejorar, ¿vale? O sea, si analizamos previamente cómo está, tenemos un claro diagnóstico, como en vuestro caso, de cómo lo vamos a mejorar, poco a poco, con qué presupuesto contamos, cuál es la prioridad, ¿no? En la iluminación natural, en la iluminación artificial, es la calidad del aire. Entonces, en función de lo que nos hemos encontrado, le presentamos al cliente o a la persona que nos haya, porque a veces es un familiar o un amigo que nos ha solicitado ese dato, cuál es el diagnóstico y cuál es la solución a nivel proyecto. Y obviamente cuál es el presupuesto, cuáles son los tiempos, y intentamos explicarlo de una manera que se comprenda y que muchas veces se haga partícipe para que decidan un poco por dónde quiero ir, ¿no? Porque a veces para una persona puede ser muy importante el ruido, para otra persona puede ser muy importante la calidad del agua, o para otra persona puede ser muy importante el sueño, que es otro de los grandes temas que podríamos estar hablando horas sobre la calidad del sueño. Entonces, dentro de los básicos que consideramos nosotros como equipo formado que debemos tratar, también hay mucha parte de todo ese diagnóstico que depende de quién va a habitar ese hogar, de esa familia que va a estar allí, qué prioridades y qué rutinas tienen. Porque no es lo mismo un deportista que una persona que no tiene prácticamente movilidad. Es que dentro de todo ese rango de clientes, amigos, familiares que nos pueden solicitar ese diagnóstico, podemos tener cientos de versiones de soluciones, siempre cuidando las básicas, insisto. Claro, porque antes me estabas comentando, Lorena, que tradicionalmente pueden existir personas que simplemente quieren mejorar la estética de su casa, la belleza, el decorado, quieren intentar la prevención de posibles patologías, como bien hemos dicho, que pueden estar asociados a una mejoría de la calidad del sueño, pero me ha llamado la atención cómo les invitáis a que hagan un diagnóstico con compañeros médicos con los que trabajáis, donde se pueda establecer un paralelismo de determinadas patologías o la averiguación que haga el médico con los que colaboráis para establecer hasta qué punto pues hay que coordinar luego con vosotros pues todo lo que estáis trabajando. Háblame, si puede ser, de esos detalles, de qué tipo de patologías, qué cambios has visto, qué cosas te han llamado la atención. Ayer me comentabas que simplemente con pequeños cambios la persona podía aumentar 45 o 60 minutos la calidad del sueño, etcétera, pero seguro que has visto muchísimos detalles, además trabajando con médicos. Sí, es importante. Bueno, a mí me parecería maravilloso trabajar, que más médicos o más arquitectos trabajaran de la mano. Sí, no porque se me ha parecido. Es que estamos trabajando con lo mismo, ¿no? Que es la persona y digamos, su cascarón, ¿no? ¿Dónde está esta persona? Entonces, la calidad del sueño, pues desde la técnica más sencilla, que es todos tenemos una cama o un cabecero, o casi todos tenemos un cabecero de cama, ¿no? Hay gente que no, pero existen textiles en la industria que inhiben toda esa frecuencia que nos llega por la parte trasera y que al final, como ser humano y conductor que somos, nos está afectando en esa calidad del sueño, en ese rendimiento. ¿Dónde dormimos? Ese colchón o esas patas, si son metálicas, si son de maderas, todo ese tipo de decisiones que no parecen importantes, lo son. Entonces, sí hemos tenido clientes que la forma de saber, ellos saben, evidentemente, que estamos haciendo un proyecto de ese tipo, pero la forma de saber cuál es el resultado de este trabajo o cómo reaccionan a este proyecto es si han dormido más o menos o cómo se han encontrado. Ese será el primer factor, ¿no? Sin duda, o sea, ¿cómo te encuentras? No preguntamos el primer ni el segundo día, pasa un mes y medio o dos y ya preguntamos, oye, ¿qué tal? ¿Y notas diferencias? Si tienes otro hogar o has dormido en varios sitios, ¿cómo lo ves? O sea, cuéntame tus sensaciones, la iluminación, ¿cómo paseas? ¿Qué te cuenta tu casa? ¿No? ¿Es solemne cuando caminas descalzo por un distribuidor, un pasillo de madera? ¿O qué me cuentas? También, evidentemente, te cuentan lo bueno y te cuentan lo malo, ¿no? Siempre suele haber muchos remates, ¿no? Para acabar las obras y también suelen venir por ahí, pero sobre todo lo que más insisten es en la calidad del sueño. O sea, que duermen como una media de media hora, 45 minutos más que en cualquier otro hogar que tienen o en cualquier otro sitio.
A mí me hace mucha gracia cuando alguien te dice, jo, es que aquí duermo fenomenal. O sea, cuando me voy a la casa de no sé quién o a la casa del pueblo, es que duermo fenomenal. Pero sin embargo aquí es como que no duermo bien, por lo que sea, no duermo bien. Yo creo que ahí influyen muchísimos parámetros. O sea, evidentemente que luego emocionalmente, dependiendo cómo estemos, y de eso sabes muchísimo más y has trabajado con pacientes seguramente que tengan problemas con el sueño y graves. Muchos. Claro. Y de ahí vendrán más temas, ¿no? Pero estoy segura de que ese espacio, ese área, ese colchón, ese cabecero, toda esa instalación eléctrica y todos los condicionantes que tienen alrededor está afectando. Entonces, de una manera sencilla, solucionarlo con un poquito de información o curiosidad. No hace falta que tengas un técnico al lado. Voy a curiosear qué significa dormir en una cama saludable, en un colchón ecológico, en un protector trasero que me esté protegiendo mi cabeza, ¿no? Que al final estoy 8 horas tumbado y, o sea, mi sistema inmune y mi corazón siguen funcionando, pero yo estoy 8 horas que no estoy, o 6 o 5, las que duermas, ¿no? Entonces, ¿quién me está protegiendo? Mi colchón, mi cabecero, mis sábanas, que el textil también es importante, los textiles naturales, los algodones naturales, es que todo influye al final. Todo lo que nos estamos llevando cerca de la piel o cuando estamos esas cantidad de horas que no decidimos, decide nuestro cuerpo y lo que tenemos alrededor, para mí es vital. No sé qué opinas, que creo que... Totalmente. Y fíjate, ayer te comentaba que creo que uno de los peligros que puede existir de tanta sobreinformación, porque tú me lo dices y yo como neófito de la materia, o sea, realmente flipo porque digo, ostras, así se deben sentir muchos de mis pacientes cuando les hablo de moléculas, de la fisiología, de la hipertensión, lo que les está pasando, etcétera. Y creo que es muy importante acudir a profesionales, que estos diagnósticos de la casa, cuando estamos en unos momentos de sobreinformación, de divulgación, de mitos, de realidades, de cosas que quizá no sean tan importantes, pero al final uno no tiene la capacidad de distinguir qué es lo relevante y lo no relevante, creo que aquí lo importante es ponerse en manos de profesionales. Fíjate, tú me comentabas que tienes un equipo de 9 personas, colaboras con médicos, estáis en investigación. Para la gente que no lo sepa, Lorena va a ser una próxima médico, ¿vale? O sea, fíjate, si estás implicada en la averiguación de todo lo que tiene que ver con la decoración interior, con la iluminación, con los biorritmos, que está la pulcritud que quieres tener, que quieres averiguar fisiológicamente qué ocurre con todo tu trabajo. Y esto, evidentemente, una persona como yo, que aunque sea médica, pues no me puedo hacer cargo de mi casa. Y ayer te decía, esto es como la revisión de un coche. Es que realmente cada X tiempo creo que toda persona, en mayor o menor medida, tendría que hacer un diagnóstico de su casa y, según sus posibilidades, establecer qué herramientas puede llevar a cabo. Así es. Contar con un técnico es lo idóneo, desde luego. También hay una parte de lectura y de investigación personal, inquietud de saber qué me está contando, por ejemplo, los que nos estén escuchando hoy, que nunca han escuchado hablar a lo mejor de que una sábana puede ser mejor o peor, ¿no?, en función de su composición, pues igual quien tenga un poquito de curiosidad va a mirar y se lo va a contar Internet, ¿no?, o la inteligencia artificial. Lo suyo siempre es acudir a un profesional. Sin duda. Si no te lo puedes permitir, pues al menos tener ese cuidado de saber que de utilizar un tipo de pintura a utilizar otro tipo de pintura puedes estar 2 años respirando tóxico o no respirarlo. Entonces, hay muchísima información, demasiada, y no se trata de volverse locos. Se trata de ser felices y tener un conocimiento, aunque sea mínimo, que te va a aportar esa libertad de tomar la decisión si quieres mejorar algo o no el espacio donde estás o tu salud, porque al final no es el espacio, es que te está afectando a ti como ser humano, ¿no? O sea, al final tu salud depende de dónde estés ubicado, dónde pases un montón de horas, y si tú consideras que tu hogar es tu refugio, tu cueva y tu lugar de paz donde tienes tu alma, tus cosas, pues yo creo que es importantísimo que la cuides igual que te cuidas a ti mismo, ¿no? Que te llegarán muchos pacientes que se cuidan muchísimo y que a lo mejor han descuidado su hogar, a lo mejor por desconocimiento o no, o porque no les interesa, ¿no?, el tema y no quieren saber, pero creo que está íntimamente ligado, o sea, y que debería de ser una de las asignaturas pendientes. Además, Lorena, creo que realmente se está democratizando. Ahora estabas hablando de las pinturas, también hablábamos ayer de las velas, de cómo están cambiando los materiales para que pues, no generen tanta toxicidad, los aromas, etcétera, y realmente
Yo desde el desconocimiento te preguntaba si esto es excesivamente caro, pero me estabas comentando que realmente no, se está equilibrando y existe la oportunidad para que toda la sociedad pueda poco a poco acercarse a todos estos cambios de materiales, de pinturas no tóxicas, etcétera. Sí, hoy en día los aceites esenciales que se utilizan para aromatizar no tienen un coste muy superior al de cualquier otro aromatizador. O sea, creo que en el mercado, por suerte, tenemos donde elegir a golpe de clic, como quien dice. Las velas igual, panel de abeja, pues es una vela que no emite ninguna toxicidad. Es verdad que no vas a encontrar la que mida 20 centímetros de diámetro y sea de color rojo, porque evidentemente es una vela con componente natural, pero sabes que vas a tener la sensación de vela, ese ratito que a lo mejor estás leyendo o estás descansando con tu vela y sabes que no estás respirando algo tóxico. Es así de sencillo. Los aceites esenciales pueden mejorar muchísimo el ambiente si te gusta, pues que huela bien, ¿no? Y no necesariamente tienes que llenarlo de químico, todo ese químico que al final que es volátil y te lo estás llevando, te lo estás respirando en la piel. O sea, al final somos porosos, somos permeables, nos lo llevamos por todo el cuerpo, como quien dice, ¿no? No, es que al final lo que entra por el pie puede acabar en la frente. Hablábamos como el ajo. Como el ajo, ¿no? Que lo pisas y acaba respirando casi el olor a ajo en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Porque al final somos conductores de todo lo que nos llevamos. Lorena, al igual que dentro de la medicina, más allá de la ciencia en muchas ocasiones, tienes que hacer un poco de psicólogo, tienes que escuchar a la persona y tienes que ordenar las herramientas que le vas a decir para que vayan acorde con su vida. Yo me imagino que cuando entras en una casa, ya en pocos segundos ya te estás haciendo una idea de cómo es la persona y a su vez tienes que hablar con la persona para conocer su vida, conocer sus emociones, conocer sus tendencias, para lo que has dicho antes, saber que va a necesitar el sol, saber que esa persona, aunque ella intuya que me quiero poner mi escritorio en esta zona, lo que tú decías, dices, no, campeón, es que te tienes que poner aquí la mesa, tu escritorio, porque verás cómo tienes esa tendencia a buscar el sol para equilibrar tus biorritmos, etc. Entonces me imagino que crear ese hogar, crear el equilibrio, los colores, la iluminación, para ti es todo un reto para generar esa sinergia con la personalidad que tiene la persona. Y eso me imagino que también, pues al igual que yo, tengo que hacer una historia clínica, tengo que hablar con la persona y que con el paso del tiempo le voy conociendo y ya voy sabiendo sus inercias, a qué hora se levanta, cuando come ultraprocesados los fines de semana y hasta lo necesita. Pues yo creo que tienes que conocer mucho de la persona para crear todo ese proyecto. Así es. O sea, para alguno de los clientes he llegado a viajar a Estados Unidos a conocer su hogar actual, cómo vives. Cuando estás en el baño, te expandes, abres mucho los brazos, sí, porque ¿no? Es importante. ¿Cómo te secas, no? O sea, fíjate hasta el nivel del detalle de la intimidad. Te metes en sus retretes, literal. Es verdad. Sus hábitos son importantísimos y conocerlos puede ser el éxito o el fracaso de ese hogar. No, nosotros no creamos hogares, nosotros tenemos la herramienta para que luego ellos creen sus hogares, coloquen sus retratos, sus recuerdos, sus plantas, sus olores y sus vivencias. O sea, al final no somos nadie. Quiero decir, tenemos una herramienta que es la técnica para ayudarles y para guiarles y para calcular, pero al final el hogar lo crean ellos. Entonces, ¿cómo no vas a conocer su vida, ¿no? Cómo convive con su familia. Los no invitados, ¿no? Los que no invitas pero llegan. ¿Cómo quieres? ¿Quieres que cuando lleguen y abras la puerta te vean en tu sofá, en tu descanso o no? ¿O les vamos a proteger? ¿O cómo haces en el día a día con tus hijos o con tu o con tu perro o con tu mascota? O sea, que, bueno, es que aquí podríamos estar hablando horas, ¿no? Porque joder, he tenido clientes que el perro corría mucho por la casa, subía las escaleras a toda velocidad, no podías colocar un vidrio, tenías que colocar otro elemento porque se lo iba a cargar. O sea, es que tienes que conocer cada detalle de esa persona, de sus mascotas, de su familia, de su comunidad, de sus vecinos. Los colores son vitales. No hemos sacado el tema, pero un rojo que genera un dinamismo, nos genera un dinamismo brutal, pues imagínate en un área de descanso o en un área donde tú te encuentras que ha llegado tu momento de relajarte y te estás preparando para el sueño. Puede ser terrible. O no, porque te encanta el rojo y dices, no, es que a mí el rojo es que verlo me hace feliz. Pues oye, si te hace feliz, aunque genere dinamismo, vamos a colocar el rojo. Quiero decir que no siempre lo que dice la ciencia
es lo correcto. Entonces, es que hay que conocer cada detalle de esa familia o de esa persona o de esa comunidad, porque a veces estás trabajando para una comunidad, que me parece dificilísimo. Me parece un ejercicio, lo que hacían los urbanistas hace muchísimos años, cuando no existían los coches. Ya es difícil generar o crear un hogar, crear un edificio o una ciudad, me parece, vamos, uno de los grandes retos, y el que ha creado esos planes y funcionan hoy en día, por ejemplo, Barcelona, sin ir más lejos, me parece fantástico. Entonces, ahí tienes que ser biorresponsable. Cuando hablas de bioconstrucción, bioresponsable, y que todos los consejos o las herramientas que vayas a utilizar, te puedes equivocar, todos somos humanos, nos podemos equivocar, pero que vayan en la dirección de esa petición, unida a la técnica o al conocimiento que nosotros tenemos, para que todo vaya guiado y el proceso y el resultado final sea exitoso, o por lo menos funcione aportando felicidad, siempre aportando algo que sabemos que no todos los técnicos tienen esta formación. Y cuando conocemos a este usuario que va a habitar este hogar, queremos aportarle algo, según su rutina o su modo de vida, algo que le haga feliz cada día, que cuando esté sentado en ese rincón y mire hacia allá, pueda sonreír o pueda pensar mejor o pueda generar un ritual en la mañana de, yo qué sé, si yo soy una persona que me coloco calcetines a diario varias veces, pues a lo mejor tengo que tener una butaca a mi altura donde me siento cómodo y es un ritual y no es una obligación que voy ahí saltando, colocándome el calcetín, o cualquier rutina que ellos tengan a diario. Es importante que nosotros lo convirtamos en un momento especial y digamos, de felicidad o belleza, ¿no? Le aportemos belleza. Lorena, ¿piensas que en nuestra sociedad, especialmente en España, aunque conoces otros países, trabajas, imagino, principalmente con personas a nivel de España, descuidamos o hemos perdido, en cierto modo, el contacto con nuestra casa? No conocemos, en cierto modo, la responsabilidad que exige generar, lo has nombrado varias veces, no una casa, sino un hogar. Ayer hablábamos, o te comentaba, cómo creo que en tiempos donde exalzamos el crecimiento externo, el conseguir éxito profesional, económico, ser conocidos en el mundo por nuestras profesiones, en muchas ocasiones nos despistamos y creo que ni somos conscientes de, cuando abrimos la puerta de nuestra casa, cómo está ordenada nuestra casa, qué colores tiene, cómo nos levantamos por la mañana, si nos está dando el sol o no, o cómo podemos estar a oscuras por la noche para realmente desconectar. Ni prestamos en muchas ocasiones atención. Hay algo que a mí me llama mucho la atención a lo largo de mis 20 años, es cuando una mujer se queda embarazada. Ayer te lo comentaba, como en los últimos meses de gestación, muchísimas mujeres, en cierto modo, me han trasladado como sus inercias profesionales, su inercia de salir fuera, se apaga, para inconscientemente estar tan conectado con esa vida humana que va a venir al mundo y necesitar generar un nido, un hogar, un orden, y ahí se ve claramente, pues oye, las inercias y para lo que estamos creados, que es para generar una belleza donde ese niño vaya a crecer acunado, con embriague emocional, en cierto modo. Y yo creo que es que lo tenemos muy perdido de vista. No sé si en otros países, por ejemplo, pues a lo mejor en Suecia quizá allí lo tienen más cultivado y lo tienen más interiorizado, pero creo que en tiempos donde, pues lo que decíamos antes, la tecnología está creciendo, la exposición, estamos más pendientes de cómo se ve quizá mi perfil en las redes sociales que mi casa internamente, pues creo que cada vez lo tenemos más despistado. Sí, pienso igual que tú. O sea, al final, de puertas adentro, ¿no? ¿Qué pasa de puertas adentro? Claro. O sea, tengo una cigüeña que está generando un nido, ha buscado el punto más alto y con mejor luz y ventilación de la zona, en una iglesia o donde haya encontrado ese punto. Y las madres, pues al final, no soy madre, pero entiendo lo que me cuentas y me parece fabuloso. Es que lo he visto muchas veces, los últimos meses de gestación. Dice, la semana pasada te lo dije, estaba con una compañera mía que tiene un podcast y me estaba entrevistando y me dijo, es que solo tengo ganas de estar en casa ordenando, preparando, viendo los detalles, los rincones de dónde va a estar mi bebé. Claro, ordenando, limpiando, generando como ese nido perfecto, bello, donde te sientes
cueva, tu rincón, tu sitio. O sea, no hay otro sitio mejor. Y es lo que, claro, es lo que le quieres dar a la criatura que viene, ¿no? Al final, lo mismo que hacen los animales, ¿no? Cuando crean su nidito. Desde una abeja a una cigüeña a cualquier animal. O sea, es que ahí estamos volviendo a la naturaleza, volviendo a ser para lo que hemos creado, ¿no? Esa capacidad de reproducirnos y de que eso crezca de alguna manera u otra en el mejor entorno. Si volvemos a la tierra, la semilla, lo mismo. Cómo generamos ese surco o esa hendidura o cómo fertilizamos la tierra para que crezca. O sea, no me imagino a alguien que le guste su profesión a nivel en la tierra, a mi padre, dejándolo mal para que aquello no sea ordenado ni esté perfectamente medido, ¿no? Pues la madre lo mismo. Me parece fundamental. El orden en ese momento, la limpieza y el generar ese ambiente, es que, claro, concibes y recibes de otra manera. Ayer me comentabas, Lorena, que el ser humano no está preparado para el desorden, con un matiz, el desorden que no controla. Y hasta que no conseguimos un control, es que vamos cayendo en una completa neurosis. Yo me imagino que cuando has entrado en muchos hogares, o quizá en visos de que lleguen a ser hogares, has visto ese desorden y quizá lo has tenido que compartir, ¿no?, con la persona. Oye, te tengo que ordenar. Claro, y además si detectas que es desordenado en algo en concreto, no sé, a la hora de colocar su ropa o a la hora de cuando llegas a tu hogar, ¿no?, que colocas el abrigo o las llaves, si ya sabes que eso es algo desordenado y que no se va a poder evitar, pues busca herramientas sencillas para que eso que va a estar desordenado, esté desordenado, pero bien desordenado, ¿no? O sea, claro, es la forma de, tengo esto, ¿cómo lo soluciono, no? Si realmente no es una persona que dobla la ropa, pues ya buscaré la manera de tener como cajitas para que cada color vaya a su cajita, aunque sea de forma desordenada, pero está en su cajita, ¿no? O sea, esas herramientas son importantes porque es verdad que el orden al final dice mucho también de cómo estamos, ¿no? No sé, eso creo que en la medicina se puede llegar a analizar y a trabajar. Lorena, explícanos, yo nunca lo había escuchado, qué es la palabra y lo que implica y cómo se vincula con la biología, ¿vale? De la geobiología, que es lo que se estudia y lo que se desarrolla. Es lo que hablé al principio, son las patologías de la Tierra. Se analizan, por ejemplo, las fallas geológicas, que por la diferencia de materiales, en este caso de minerales, se generan unos movimientos interiores en la Tierra. Las corrientes, las correntías de agua, que al final están generando cavidades o corrientes magnéticas. Se estudian radiaciones que vienen de la Tierra. También se estudian las artificiales, todas las que se generan de forma artificial con las instalaciones. Se estudia el radón, por ejemplo, que es un gas que emana de la Tierra y que hoy en día es un problema, ¿no?, para la salud, para el pulmón. Entonces, lo que trata esta disciplina es de establecer esas áreas geopatógenas que se llaman a nivel inevitable, porque cuando tenemos redes que vienen de la Tierra no las podemos evitar, las podemos esquivar. Nos podemos mover hacia un lado y hacia otro, pero no las podemos, por así decirlo, blindar. Sí podemos blindar todas las que se generan de forma artificial, todos esos rayos gamma, todas esas ondas, las podemos blindar y podemos establecer fórmulas. Y básicamente es eso, en definitiva, es lo que analiza la geobiología. Uh-huh. La radiestesia es un elemento de medición también, que forma parte intrínseca de la geobiología. Fíjate que hace pocos años se concedió el Premio Nobel de Medicina a un grupo de investigación acerca de los biorritmos. Y en los últimos años en medicina se habla de la importancia de que exista un equilibrio de los biorritmos, que básicamente son los patrones biológicos asociados a si es de día o si es de noche. Tú has hablado en bastantes ocasiones de la importancia de la iluminación. ¿Cómo lo trabajáis y cómo lo desarrolláis, la disposición de una casa, o qué es para ti lo importante a la hora de que la persona se exponga a la luz? Que es que a nivel biológico es aplastante toda la divulgación que está vinculada a la mejoría del sistema inmune, sistema cognitivo, mejoría de los niveles de vitamina D, etcétera. Pero ya llevándolo a la práctica, ¿cómo esto lo desarrollas en la casa?
Pues lo que has estado contando, el ciclo circadiano, de cómo funciona nuestro biorritmo. Tratamos de que el ambiente artificial que estamos generando porque evidentemente no podemos estar a oscuras, sin luz, cuando, por ejemplo, en invierno, que tenemos muchísimas horas de noche, ¿no? Aquí en concreto, en el hemisferio norte, lo que tratamos es de que la iluminación artificial lleve el mismo ciclo que el sol, es decir, generamos ambientes, utilizamos bombillas que no deslumbren, es decir, están integradas de manera que hasta que no te sitúas bajo ellas no te están deslumbrando, que es uno de los efectos nefastos de este tema, que la luz sea cálida y que vaya decayendo en intensidad según va llegando la hora del descanso y del sueño. Entonces, al final hay que hacer un proyecto, o sea, eso lleva una técnica, generar esos ambientes y que todo eso esté domotizado, porque es la herramienta que tenemos para generar esos ambientes, pues hay que estudiarlo y analizarlo muy cuidadosamente. Intentamos ir con el ciclo circadiano y con el sol, y en medida de eso, una vez más, copiando la naturaleza, empieza a funcionar todo. E intentamos explicarlo de una manera sencilla y luego es verdad que es uno de los resultados que más llama la atención al cliente, ¿no? El cómo se siente cómodo con la luz artificial en su hogar. No como la luz que le llega de día, ¿no? Pero casi. O sea, llegan a sentirse muy cómodos con la luz artificial cuando está generada de esta manera, claro. Es que es fundamental. O sea, estoy totalmente de acuerdo, que es que nos afecta en todo. Totalmente. Y fíjate, hay algo que yo desconocía, la importancia y el vínculo con el cáncer de pulmón del gas radón. Esto sí que es interesantísimo. Me gustaría que profundizaras un poco en realmente qué es lo que hay detrás de esa toxicidad, como la gente, incluso creo que hay unas webs o algo, ¿no? Que me dijiste, hay unos mapas. Correcto. ¿Vale? Para poder investigar si estás justo pues bajo pues un impacto bajo el gas radón. Hace muchísimos años no existían unos planos que conseguías de un instituto de Cantabria y poco más, pero gracias a toda esta investigación, sí, hay una web donde puedes ver un aplicativo, un mapa. ¿Cuál es, por curiosidad? Vive sin radón. Vive sin radón.com. Sí, ORG, sí. Entonces ahí puedes encontrar, puedes buscar tu hogar o puedes buscar tu situación y ver si tienes algún tipo de incidencia. Y realmente sucede en lugares donde existe piedra granítica, sobre todo. Es un gas que emana de esta concentración, de un tipo de minerales en concreto, que se filtra en la vivienda desde una rendija de milímetros y que lo llegas a respirar. Entonces, hay sistemas, cuando se mide, que es muy sencillo además medirlo, con un profesional obviamente, sitúas como unos testigos y te dan un valor que se manda al laboratorio, y luego hay desde temas de ventilación, temas de separación con la capa del subsuelo. Hay un montón de soluciones que, dependiendo de los valores que te haya dado, puedes resolverlos, y al final es una cuestión de conocimiento. Personas que son deportistas, que no fuman y que tengan un problema de pulmón, pues hay que analizar si viene realmente de ese radón. Por suerte, hace unos años lo incorporaron en el Código Técnico de Edificación, que es como nuestro libro para edificar, de la buena práctica, y donde sacamos de todo tipo de medidas y todo tipo de normativas, y ya es obligatorio en las áreas donde se ha demostrado que existe el radón, es obligatorio que lo trabajemos y que vaya ya integrado en el proyecto. ¿Y esto cómo se trabaja? O sea, si cualquiera de las personas que nos está viendo dice, ostras, pues a mí me está tocando. Claro, en las cimentaciones, cuando estamos edificando de cero, en las cimentaciones, sobre todo se mide cuando ya está edificado, ¿vale? Porque cuando está edificado ya sé si tengo filtraciones, pero con estos testigos, son como unas cajitas negras chiquititas que se colocan sobre todo en los terrenos, en la parte enterrada de la vivienda, sótanos, garajes y demás, y ahí ya llega el valor. Con esa valoración se pueden tomar todo tipo de decisiones técnicas, obviamente, y evitas pues estar respirando en tu vivienda algo que es claramente tóxico, demostrado, y una de las causas de cáncer de pulmón, según tengo leído y entendido. O sea, no me meto mucho en esos temas, pero está como demostrado, ¿no? Si lees sobre este tema, es una causa importante como para darle la importancia que ha tenido en el Código Técnico de Edificación y a nivel sociedad, ¿no? Lorena, pasamos a la sección de mitos y realidades. Así que, bueno, no vamos a extendernos excesivamente, pero, bueno, puedes desarrollarlas. Y empezamos por la primera. Orientar bien una casa vale más que domotizarla. Sí, pero no. Si orientamos bien una vivienda, podemos evitar mucha domotización en la parte de la climatización. La domótica nos ayuda mucho. Por ejemplo, lo que hemos hablado de
controlar los ambientes de iluminación. Orientar bien una vivienda es posible cuando edificas de cero. Cuando estás dentro de un edificio, tiene la orientación que tiene. Entonces, a veces, cuando no existe esa buena orientación, tenemos que utilizar la tecnología y la domótica para que funcione. Entonces... Segunda, vivir bonito es caro por definición. Debería ser que no, pero sí, realmente para poder vivir en un entorno, digamos, amigable y sobre todo en una vivienda que no esté dentro de una urbe o muy condicionada por agentes externos, eso tiene un coste generalmente, sobre todo si estamos hablando de grandes ciudades, no hablamos de la vida en el pueblo, por supuesto. Entonces... Ojalá sea que no. Sí, por desgracia, pero por desgracia sí. Vale, tercera. Las casas antiguas son más saludables que las modernas. Suelen ser más saludables, y hablo de saludable en el termómetro de que no tienen ninguna técnica y son hogares sanos, salvo que tengan, pues lo que digo, radón. Sí, creo que sí. En comparación con la tecnología que tenemos en la vivienda nueva, son más saludables. Y por último, ¿la arquitectura es una ciencia holística? Sí. Lo es. Estamos hablando de química, de medicina, de biología, de... sí, clarísimamente. Pasamos a una sección donde quería hablar del término de casas verdes, casas seco, cada vez lo veo más también dentro de divulgadores, y esto me lleva a cómo he tenido casos de pacientes con intoxicación, carga de metales pesados, de mercurio, etcétera, y al final ha sido como tú habrás investigado y habrás visto también, además trabajando con la médico, ¿vale? Donde se le hacen análisis de microbiota y demás y todo esto, pues donde, pues por desgracia, en determinadas zonas de bloques de edificio, etcétera, pues existe carga de tóxicos. ¿Qué me podrías decir? ¿De dónde vienen los tóxicos a través del agua, a través de tuberías, etcétera? ¿De dónde viene toda esa carga de tóxicos? Que yo, evidentemente, habrán microplásticos también, las botellas donde bebemos, pero bueno, tu casa también puede ser una fuente de tóxicos. Desde luego, a mí me hace mucha gracia la frase de huele a nuevo. Igual los fenoles de los muebles nuevos son tóxicos. O, fíjate qué sencillo, voy a barnizar mi parquet o le voy a aplicar un aceite, un lasur, y estoy evitando el barniz, que es el químico. El agua puede o sea, si estamos hablando de conducciones metálicas o conducciones que llevan tóxicos de por sí, pues lo va a llevar. El ambiente, el aire en general, toda la polución que entra de la calle en la ciudad, eso tiene tóxicos. Al final, todo lo que nos llega cerca de la piel, desde el elemento con el que nos estamos duchando, esa cachofa estupenda que, dependiendo de los materiales que lleve, si son plásticos, la sartén donde estamos cocinando, o sea, al final estamos rodeados de tóxicos. Hay que medir la capacidad de dónde podemos actuar y dónde no podemos actuar. Por suerte, cada vez hay más conocimiento mismamente en las sartenes y hay toda una investigación, incluso prohibiciones en ciertos tóxicos, que cuando estás calentando algo, siempre que calientas algo, cambia su composición, sea un plástico, o sea, cualquier elemento que lo calientas, estás cambiando su composición. Hay que intentar que no cambie su composición. Los químicos de esto, me encantaría estudiar química por este motivo, ¿no? Por saber cómo va ese cambio y cómo están toxificando o no. O todo lo contrario, mejorando la calidad en general, eliminando tóxicos en cualquier elemento que nos rodee. Es que todos, o sea, desde una polipiel a un textil, todo lo que no sea natural y esté fabricado con componentes que ayudan o a que dure más o a que huela mejor, es tóxico al final. El tema del agua, ¿también lo miráis? Sí, el tema del agua es súper importante. Sí, lo medimos y lo miramos, sin duda. Normalmente colocamos ionizadores o la jarra que lleva un filtraje en concreto, pero sí, es fundamental. Intentamos copiar lo de siempre, el agua del manantial. Es la clave. O sea, si conseguimos que el agua que sale por nuestro grifo sea lo más parecido al agua del manantial, ya es un éxito. Pero claro, el agua lleva cientos de componentes. Puedes medir el redox, puedes medir pHs, puedes medir
un montón de... ¿Y qué instrumentos? Para cualquier persona que nos esté viendo y diga, oye, pues yo bebo siempre del grifo, que para bien o para mal, por mucho que se diga tradicionalmente que está inundada de tóxicos, pues mucha gente sigue bebiendo del grifo. También creo que cada ciudad, la calidad del agua del grifo es diferente, pero cuéntanos qué tipo de materiales o qué tipo de instrumentos se pueden aplicar. Desde los más básicos, que son medidor de electrolitos, que es como un aparato que lleva pues como si fuera un ganchito al final, a las típicas tiras de pH, que solamente van a medir el pH, pero bueno, a nivel básico, sobre todo es ese medidor, que es como que te da varios parámetros y si tienes pues una tabla puedes más o menos ver qué cantidad de compuesto sólido, qué calidad tiene el agua en sí en cuanto al pH, que es uno de los más importantes. El pH es importantísimo en el cuerpo humano, ¿no? A la hora de la nutrición, me imagino que de esto hablaréis bastante, pues es lo que intentamos, que sobre todo acompañe a alguien que está cuidando mucho su nutrición y que esa calidad de agua, al menos en el hogar, lleve ese protocolo, porque luego sales fuera y te tomas un café y te lo han hecho con el agua del grifo, ¿no? Pero por lo menos en tu hogar, que esa calidad del agua tú la manejes, que tenga, ¿no? Cierta integridad para tu bienestar y para tu salud. ¿Recordáis algún caso de algún paciente al que hayáis analizado su microbiota, carga de tóxicos, de metales pesados, etcétera, y que a los meses haya mejorado su salud por alguna intoxicación? Tuvimos en Málaga una mujer que sufría problemas de cadera y no tenía que ver con el agua, tenía que ver con una corriente subterránea, una escorrentía de agua, y entonces era terrible porque el dolor de cadera era súper intenso, tuvo que cambiarse de residencia, tuvo que vender su vivienda y trasladarse a otra. Eso me llamó muchísimo la atención porque a nivel médico que le afectaba muchísimo la posición de su hogar en concreto, de su vivienda. Lorena, hay algo que a mí me preocupa. Dentro de la medicina en los últimos años surge, por desgracia, muchísima información. Tenemos a golpe de clic y ahora además con la inteligencia artificial una capacidad enorme de hacernos autodiagnósticos, de intentar, pues con la información que tenemos, quitar lo tóxico, no comer ultraprocesados, no comer aceites vegetales, intentar que todo sea pues del herbolario, etcétera, pero me veo muchísimos pacientes con ortorexia. La ortorexia es un trastorno de conducta alimenticia que va dirigido a que la persona esté atrapada por vigilar que no haya conservantes, que todo sea natural, que todo venga de pescado que no sea de piscifactoría, etcétera. Entonces la persona acaba con una neurosis, somatizando y al final sin dormir, y por desgracia cada vez veo más pacientes inundado además de suplementos naturales, porque esto es bueno, me desintoxico, etcétera. Y creo que trasladado a este conocimiento vasto y a la gran información que existe de la toxicidad de las casas, del orden, de la iluminación, etcétera, me imagino que también pues poco a poco van a empezar a existir más personas obsesionadas por las redes eléctricas, por esta intoxicación, la antena, la luz, etcétera. Y ¿cómo trabajar con una persona desde tu punto de vista, que eres la profesional y la que tiene todo ese conocimiento, para que no acabe obsesionada? Y desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿quién marca el criterio, la línea fina, o qué consejo darías a todos los que nos están viendo y dicen, ostras, qué interesante, voy a poner a buscarme de todo y al final autodiagnosticar a mi casa? O sea, ¿cómo aconsejarías llevar esto a tierra? Pues desde el día a día, observar si tenemos algún problema para dormir. Quizá tenemos una luz muy blanca en nuestro dormitorio y pues acabamos de contar que hay que intentar que la luz sea muy tenue y que vaya reduciéndose en la noche. Igual el problema puede venir por ahí. Analizar personalmente cómo me encuentro en los espacios cuando expreso aquí estoy mejor o aquí estoy peor. La comodidad, cómo me siento de cómodo en mi hogar. Si sé que estoy en una zona donde tengo granito alrededor, oye, pues me acaban de contar algo que igual voy a ver si investigo y alguien me puede asesorar en esto, porque eso tiene un coste bastante bajo y me puede solucionar un tema que está bueno, que es un problema de salud. Entonces, yo creo que hay que analizar cómo nos encontramos en nuestro hogar, si realmente me perturba el desorden de mi hogar o no me siento del todo cómodo, o llego a mi hogar y me quiero ir
corriendo o me pongo a trabajar en el sitio, digamos, donde me siento bien, pero ¿por qué no me siento bien en otros lugares, ¿no? Entonces, a lo mejor es una cuestión de orden o es una cuestión técnica de voy a consultar a un profesional, pero es muy importante que sepamos diagnosticar qué nos pasa, ¿no? Cómo nos sentimos, por qué duermo mal, voy a acudir a un profesional o, ostras, me están contando esto de la iluminación, igual voy a tener esta precaución. Ojo, me pongo 5 velas antes de dormir, igual me están afectando un poco, ¿no? Voy a probar a que sean más naturales o los aromas. O sea, hay que analizar qué tenemos, ¿no? Desde lo más básico. Mi casa huele a nuevo. Pues es que tengo todos los muebles nuevos, no los voy a cambiar ahora, evidentemente, pero a lo mejor trato de, no sé, no estar encima de ellos. Quizá me interesa más el sofá que lleva ahí 3 años que el mueble que lleva 2 meses. O sea, que tratemos de buscar nuestro propio bienestar, bien con la ayuda de un técnico que no está al alcance de todos, por desgracia, bien con la intuición de algo me está pasando porque no duermo bien durante no sé cuánto tiempo, a nivel médico, en tu caso, o a nivel técnico, en mi caso, quizás sea este profesional o este otro, o la suma de los dos, ¿no? O sea, inquietud por cómo estoy viviendo, por cómo es mi hogar y cómo lo puedo mejorar, porque me va a hacer sentir mejor, me va a hacer ser un poquito más feliz, es mi hogar. Acudo todos los días, en el peor de los casos viajo y acudo menos, pero es mi hogar, es mi espacio. Entonces, hay que cuidarlo, hay que ser responsable de ese cuidado porque tu hogar dice mucho de ti, igual que tu cuerpo dice mucho de ti, tu hogar también dice mucho de ti. ¿Y realmente piensas que se está avanzando mucho en todo este conocimiento? Es decir, estamos quizá en un cambio de paradigma respecto a todo el conocimiento y sobre todo el aval científico que, por ejemplo, pues creo que no existía ni existe con el Feng Shui. Yo, pues a nivel de decoración y la importancia que tiene dónde ubicar la cama, la mesa donde vas a estar trabajando, etcétera, yo siempre había escuchado el Feng Shui como ciencia o al menos como estudio de la casa, pero no tiene avales científicos y yo creo que ahora sí que estamos en una revolución donde la ciencia sí que está pudiendo además generar un conocimiento objetivo, porque además pues lo que tú dices es que trabajáis con médicos y veis el desarrollo del sueño, la disminución de los tóxicos, incluso el funcionamiento cognitivo o psicoemocional de la persona. Creo que ahora mismo estamos en un desarrollo de todos estos paradigmas porque la ciencia está demostrando lo que antes se especulaba. Sí, el Feng Shui es más una filosofía y la geobiología está midiendo. Al final está midiendo científicamente y se miden los biorritmos. Evidentemente que sí que hay un avance. Las marcas que trabajan en la construcción o en la edificación, a mí me sorprende increíblemente cómo están llegando a desarrollar desde pinturas a emplastes que regulan la humedad del ambiente, que eso antes era impensable, la calidad del aire, todos los sistemas que hay ahora utilizando la luz sin necesidad de filtrajes para mejorar la calidad del aire de una forma sencillísima. Todo está evolucionando por ahí, ¿no? Las marcas se están sumando a la era eco, a la era saludable y si puede ser sostenible y utilizar recursos locales, pues bienvenido sea. O sea que creo que sí que hay una tendencia a eso y ojalá vaya a más y sea exponencial, ojalá. Lorena, antes has hablado de los colchones y yo nunca le había prestado atención, pero sobre todo en el ámbito de la medicina deportiva me he encontrado tenistas, futbolistas, que bueno, se han gastado un pastizal que cuando me lo han dicho en los colchones digo, ¿en serio? Pero bueno, cuando les he preguntado por curiosidad, oye, después del pastizal que te gastaste, ¿realmente esto cómo está impactando en tu salud, en tu sueño? Y alguna vez incluso me pasaron a alguna página web de estudios en torno a algún tipo de colchones y existían cambios biológicos e incluso ayer me comentaste que algunos colchones con los que trabajas retrasan la edad biológica. Cuéntame esto porque me parece súper interesante y un poco en términos biológicos, ¿cómo mejoran esos colchones la biología, el equilibrio fisiológico de la persona? Sí, pues mira, por suerte aquí en España tenemos uno de los fabricantes de ese tipo de colchones, ¿Dónde? En Granada, ¿no? En concreto, sí. Que empezó además a trabajar con la Universidad de Granada para analizar esa edad biológica, ese
esos efectos en la salud. Son colchones que su composición es ecológica. Llevan una leche de un árbol en concreto que es como caucho, que hace el efecto de látex, como el confort. Y llevan una malla de grafito que lo que hace es, llevan toda esa carga electromagnética que llevamos en el cuerpo, toda esa electricidad que hemos adquirido y cogido durante el día, ejerce como un poco de toma de tierra, con lo cual el descanso es mucho mejor. Y los textiles están generados a base de algodones naturales o las mantas de lana merina. Todo eso hace que transpire mejor. Todo ese calor que le aportamos al colchón en la noche, en el sueño, transpira muchísimo mejor, no genera bacterias porque al ser compuestos naturales, pues, y además son colchones pues que duran más años, es decir, de larga duración, que bueno, también supone un ahorro a largo plazo. Es verdad que el coste no está al alcance de todos, pero hay varias marcas, ya alguna, bueno, esta española que a mí me encanta y alguna que viene de fuera, ¿no? Y realmente funcionan, o sea, realmente eso sí que está demostrado, o sea, ya científicamente está demostrado que sobre ese colchón la calidad del sueño, el rendimiento, todo mejora. Entonces, al final te está repercutiendo a la salud, porque lo que hablábamos antes son muchas horas las que pasamos dejando a nuestro cuerpo solo con ese colchón. Totalmente. Y tú también, aparte de arquitecta, ingeniera y aparte de todos estos estudios, eres decoradora. Empezaste pues, en esto. Háblame de un poco de la decoración de diseño y cómo creo que aquí sí, pues bueno, por ejemplo, con empresas como IKEA estamos democratizando y permitiendo absolutamente que cualquier familia pueda acceder a mobiliario que hace décadas era totalmente imposible. ¿Y hacia dónde piensas que va ese trabajo del diseño, de la interiorización? Pues es muy importante esa escala pequeña, esa escala S o M, porque a mí me gusta lo de la buena mesa, ¿no? El entorno en el que me estoy alimentando, si es un entorno limpio y bello, al final, a nivel médico ya me contarás, pero creo que incluso comes más despacio, ¿no? Estás en un ambiente tan agradable que te invita a la relajación, o todo lo contrario, que se puede conseguir todo lo contrario. Acelerarlo. Bueno, perdona, porque esto me lo explicaste ayer, en algunos tipos de establecimientos de comida rápida, de fast food, se utilizan colores para hacer que la persona se vaya rápida. Sí, que es lo que interesa, claro. Interesa que venga otro, ¿no? Entonces te voy a dinamizar. ¿Cómo lo hago? Con el color, con la ergonomía de la silla, de la mesa. ¿Estás cómodo o estás incómodo, no? Pues esa escala es súper importante, porque es donde nos hace sentirnos cómodos. Al final, nuestra escala. Cuando explicamos la proporción o la armonía a un cliente, la explicamos con el perrete que se esconde debajo de la mesa o se echa a dormir, ¿no? Es su escala, es su proporción. O sea, no podemos diseñar, o sí podemos, ¿no? Diseñar salones de 200 metros. Nos vamos a ir a la sala contigua que tiene 15 y una mesa camilla, porque es donde estamos en nuestra proporción, ¿no? Al final es importantísimo la decoración porque trabajamos todo eso, que es lo que tenemos más cerca, porque está muy bien la escala de la arquitectura, pero lo que tenemos cerca, lo que nos roza la piel o nuestro ambiente más cercano, tiene que estar cuidado a ser posible, porque es lo que más nos va a afectar. Entonces, desde la cuchara que estamos cogiendo a una llave, a cualquier pieza de hogar que pueda ser una toalla, es que es importante. Si además lo conviertes en un ritual bonito o bello, pues estás consiguiendo una armonía y un orden en tu rutina, en tu día a día. ¿Logras explicarle todo esto a tus clientes? Ayer me comentabas que eres una enamorada de la belleza, de la estética. Y yo te comentaba cómo en la naturaleza, y esto he leído varios estudios, como lo atractivo o lo bello que percibimos en las otras personas está muy dirigido hacia la simetría que existe entre un lado izquierdo, un lado derecho, como esto en muchas ocasiones refleja que no hay inflamación, que nuestro sistema inmune funciona bien, y esto, en cierto modo, nos genera inconscientemente los patrones de fertilidad que puede tener la otra persona, etcétera, y eso al final son patrones áureos en la naturaleza, creo que se llama así, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces me pareció súper interesante de cómo la fertilidad, el desarrollo de la vida en la naturaleza se desarrolla por zonas bellas y estéticas. Y claro, esto a la hora de trabajar con un cliente, trasladarle la importancia de generar un hogar bello, pues, oye, pues imaginemos una persona que está enfrascada en su trabajo, en que tengo que pasar muchas horas en mi oficina y cuando llega a casa, pues, oye, yo estoy pendiente de mi sofá, etcétera, y no presto atención a todo lo demás, pero tan cargado que le hagas la casa. Claro, bajarle a tierra, oye, que es que todo esto va a repercutir indirectamente en tu trabajo, en tu descanso, en que tengas creatividad, en que luego hables mejor con las personas. Claro, es vital. Armonizar.
Es la clave. O sea, tienes que armonizar todo eso, la belleza, el orden, la proporción. ¿Por qué lo utilizaban en la antigüedad? ¿Por qué sabían que esa proporción funcionaba? Porque nuestro ojo tiene una forma de leer, igual que tiene una forma de leer a nivel marketing, sabemos que leemos de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pues es lo mismo. Al final estamos educados para la belleza, otra cosa es que exista luego el gusto o cada situación personal, pero estamos educados para eso. Entonces, cuando aportamos esa armonía, esa proporción y esa belleza, es que todo funciona. Y la naturaleza es así. A mí me encantan las hojas de los helechos. Siempre que veo una hoja de helecho, coloco la mano encima. Está perfectamente trazada cada hoja, y si la miras con una lupa, el interior del interior del interior de esa hoja, todas las líneas van armonizadas. Y fractales, ¿no? Sí, es alucinante. Y claro, dices, ostras, si me están dando esto, ¿no? ¿Cómo no lo voy a querer, ¿no? Vale, estoy tumbado en el sofá, he llegado un día súper duro, claro, pero estoy mirando hacia allá y estoy sintiendo un placer o me está expulsando este momento, ¿no? ¿Lo llegan a entender tus clientes? Depende de la curiosidad o inquietud que tengan, pero sí, normalmente cuando hablas de proporción, armonía y belleza y pones 4 ejemplos más, digamos, más cercanos, sí. Es todo un mundo. Yo me imagino que es todo un reto también para el profesional. Igual que cuando yo tengo muchos pacientes, muchos tienen la tentación de que les dé un fármaco, que les dé un suplemento y olvidarse de cuál es la base que les ha conducido a tener esos signos, esos síntomas, pero cuando logras generarles un espacio de conocimiento, se lo haces entender para que tomen responsabilidad, luego, pues oye, si una persona entiende por qué ha acabado aquí, vale, me tomaré el suplemento, pero voy a tomar también cartas en el asunto y me voy a mirar en mi vida qué me ha desequilibrado para llegar aquí, pues cuando como profesional tienes el reto de intentar explicarle y abrirle todo este campo de posibilidades a la persona, pues claro, luego se adhiere mucho más. Sí, sin duda. Y es lo mismo, igual que me estoy preocupando de ese fármaco que me hace bien o me hace mal, ¿cómo no me voy a preocupar de dónde me tomo ese fármaco por la mañana, ese vaso, ese agua con el que me estoy tomando ese fármaco? Si va para adentro también, el agua va para adentro como el fármaco, pues me tendré que preocupar de la calidad de ese agua, quizá, ¿no? O, no sé, con qué me estoy secando o con qué me estoy duchando. Entonces, si soy consciente de cada proceso y que cada proceso puede mejorar un poquito, a poco que le dedique un poco de cariño, pues hombre... Claro. Sería interesante pensarlo al menos, aunque luego no lo haga, pero me lo cuestiono. Lorena, yo hay un punto que me planteo en muchas ocasiones a nivel socioeducativo en la sociedad, y es que son las asignaturas que tradicionalmente le damos a los niños, naturaleza, biología, deporte, etcétera. Pero trasladándolo a mi profesión, no les enseñamos a comer, no les enseñamos la trascendencia y la repercusión que va a tener el no consumo de los ultraprocesados, el hacer deporte, el sueño, porque esto va a repercutir en que no tengan diabetes, que no tengan obesidad, bajaría la cantidad de infartos que tienen esos niños cuando vayan a ser adultos. Imagínate el impacto económico que eso va a tener para un país. Y trasladándolo a esa belleza, esa estética, esa mejoría de los biorritmos de los niños, pues claro, me planteo en muchas ocasiones, ¿debiéramos estudiar? Y creo que sí, a la vista está en qué ecosistema, dónde se están moviendo, qué luz les está entrando en 6 o 8 horas que van a estar. Y esto, fíjate, lo podríamos trasladar al hospital, que ocurre cuando alguien está tras una cirugía 10 días en un ambiente que es que, perdón por la expresión, te acojona y te inmunodeprime. Terrible. Lo trasladamos a las cárceles, donde debiéramos de generar un espacio psicoemocional como para que la persona tenga pensamientos positivos para evitar cuando salga, pues oye, porque haya tenido esa introspección dentro de la cárcel, etcétera. Psiquiátricos, residencias de ancianos, donde su sistema inmune, la predisposición a hacer sudokus, a entrenar, etcétera. Es que claro, creo que esto ni se nos pasa por la cabeza, pero es de orden vital en una sociedad. Ojalá pudiéramos hacer un hospital bosque, diseñar un hospital bosque, donde tengamos unos rituales lo más parecidos a los de los árboles o una fotosíntesis. Yo creo que es la gran asignatura. Esos espacios de personas más vulnerables, los niños, los ancianos, los enfermos, alguien que está en la cárcel... Esos espacios de ese ser humano que en ese momento de su vida es más vulnerable por un motivo o por otro, debería de ser donde más alma y corazón utilizáramos los técnicos o los políticos o la sociedad en general para mejorarlos.
porque es verdad que te encuentras algo en los hospitales, pero bueno, suelen ser hospitales costosos y privados, muy poco y casi inexistente, y debería de ser todo lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo al final en ese desarrollo y en cómo en nuestras manos está el ir poco a poco haciendo ver que eso debería de cambiar, sin renunciar digamos, a toda la parte necesaria, ¿no?, en la medicina, de que la circulación de aire pues, no pueda estar contaminada y demás. No sé, o sea, no deshumanizar, sino que bueno, mejorar un poco todo esa luz blanca, esa frialdad de esos espacios. Uh-huh. Creo que estaría fenomenal. Vamos, a mí me encantaría que me dijeran, vale, tienes estas premisas, pero vía libre por aquí. ¿Qué harás? Lorena, me ha venido a mi mente una pregunta. ¿Has tenido algún caso de un actor, un músico, un poeta, alguien histriónico que por sus particularidades te haya pedido algo estrambótico, pero tiene coherencia para esa persona, aunque sea eventualmente que tengas que construir algo que va en contra de esa aparente belleza, pero dices, ostras, pero bueno, para esta persona tiene orden y hemos construido algo loco, pero tiene sentido? Bueno, es algo, sí, una vez tuve que intervenir un espacio para que fuera acústicamente perfecto, no se escuchara ningún ruido interno ni externo, ni el más mínimo silbido, porque era una persona dedicada a la música, y que se pudiera oscurecer completamente, que no entrara absolutamente ni un rasguño de luz. Entonces, pero era propio por su profesión. No he tenido así ninguna experiencia. ¿Y estaba insonorizado del todo? Sí, insonorizado. ¿Y cómo estabas dentro? Sin absolutamente nada de sonido. Nada, o sea, no era exactamente una cámara acústica, porque efectivamente es un espacio de hogar, o sea, que existían unas puertas, que es inevitable, sí. Pero pues es un espacio donde te sientes a ti mismo, es decir, te escuchas tu respiración y en la oscuridad no tienes nada que ver, es decir, tienes que mirar hacia adentro al final, ¿no? No puedes hacer otra, no puedes ver nada, no puedes escuchar nada, o sea, solo a ti mismo. Curioso. Mira, pasamos a la sección de preguntas rápidas, Lorena. ¿Eres hoy lo que querías ser de niña? Sí. ¿Lo tenías muy claro así? Sí. ¿Pero te visualizabas trabajando desde este microcosmos al macrocosmos? Sí, o sea, desde prácticamente que me salían los dientes, sí. Curiosamente. Sí, ¡ostras! Sí. Y además, bueno, en tu carrera empezaste desde lo pequeño hasta ya lo urbanístico y lo grande. Sí, así es. Pero no entiendo muy bien por qué, pero no tenía ningún referente en mi familia ni en mi pueblo, que es muy chiquitito, y fue así, fue clarísimo. Y en algo tan concreto. Sí. ¿Tuviste algún referente? ¿O esto ha ido? No. Tú sí que eres el claro ejemplo de me he hecho a mí misma. No, porque mi padre es agricultor y mi madre trabajaba en casa y no tenía absolutamente ningún referente. ¿Tirarías tabiques en tu casa hoy mismo? Sí. Sí, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que entiendo la necesidad de los dormitorios de invitados de que tengan tabiques y los baños, lógicamente, pero sí. ¿Lo más raro que te han pedido en un proyecto? Pues quizá en el sur, en Cádiz. Generar unos huecos en los muros para que se colocaran unas aves en concreto que tenían su circulación por esa zona. Fue algo que me pareció curioso, precioso, porque además era una vivienda para unos biólogos y me pareció diferente. No lo es, tanto. Desde luego. ¿Pintarías un dormitorio de negro? No, salvo para determinadas prácticas que no voy a comentar, no. Si te lo pidieran y te lo explicaran. Sí. Sí, ¿no? Sí, porque el que me lo está pidiendo es que le hace feliz o lo necesita. Claro. Vale. ¿La cocina abierta está sobrevalorada? Sí. Ajá. Sí, puede ser. Creo que hay sistemas como para que esté abierta y cerrada sin necesidad de que esté siempre abierta, porque al final, cuando cocinamos, aunque tengamos un extractor maravilloso, generamos olores que no son precisamente saludables. Entonces, ¿algún tipo de construcción porque has llegado y dices,
Dios mío, esto no puede ser, te ha generado impotencia, te ha hecho llorar, de decir, ostras, pero ¿qué es esto? Sí, en África. Sí. En África sufrí un poco, sí. Sí, allí la armonía, la proporción y la belleza es mucho que decir o mucho que hablar o mucho que Brilla pedir, por ¿no? su ausencia, claramente. Sí, eso es demasiado. O sea, allí es todo mucho más arbitrario y, bueno, sí, como occidental y la forma de pensar occidental te puede llegar a desorientar un poco. Lorena, te quería hacer una pregunta más íntima. Yo a lo largo de mi carrera he tenido determinados casos, que siempre lo digo y los recuerdo y los llevo en el corazón porque me han enseñado y me han sanado mi alma o me han generado conocimiento o sabiduría que creo que ha sido más importante para mí, ha sido más maestro o incluso médico para mí ese propio caso que lo he sido yo para él. ¿Has tenido algún caso, alguna situación, ya sea por la remodelación de la casa, lo que te ha inspirado, las personas que te han acompañado, las personas que iban a vivir, su transformación mientras lo ibais construyendo y los meses de después, que te hayan generado reflexiones, una mirada introspectiva contigo misma y que digas, este caso o este proyecto me ha sanado a mí más, me ha dado más a mí que a la persona o a la par? Sí, sí, la persona que me vino pidiendo un proceso de bioconstrucción ecológico en el centro de Madrid, además en un entorno de un cierto nivel, me hizo aprender y cuestionarme todo lo que estaba haciendo hasta ese momento. Fue en el año 2015 y recuerdo cuando tuve que inyectar fibra de corcho en las paredes para mejorar la acústica. Eso, extrapolado a todo el proceso, me impactó muchísimo y fue una de las decisiones importantes de enfocarme en todo esto. O sea, era algo muy nuevo y que venía de esta persona en concreto y de sus creencias o de su modo de vida. Vamos, te tuviste que reinventar un poco, ¿no? Exactamente, porque además no era nada fácil. En 2015 y prácticamente tenías que pedir materiales fuera y no era nada fácil, no era sencillo ejecutar esto. Lorena, estamos yo creo que en una fase de revolución absoluta en todo lo que nos estás contando, en el diagnóstico muy profundo de las casas y del impacto que esto tiene para la salud. Tú como profesional que has tocado todos los palos, desde este diseño de interiores hasta la arquitectura, la ingeniería, próximamente vas a empezar, creo que el año que viene, ¿no?, la carrera de medicina, lo cual denota pues la intención terapéutica que quieres tener con el estudio de las casas. ¿Cómo te ves, aún creo que eres muy joven dentro de tu carrera profesional, cómo te ves en 20 años? ¿Qué crees lo que viene y lo que tú vas a desarrollar como profesional? Me encantaría la formación. Ajá. Me encantaría la divulgación y la formación en este sector, en esta industria y uniendo perfiles como el tuyo, la medicina, la química, la biología, sería, digamos, el aporte que quiero dejar como profesional de la arquitectura o de la decoración. Me da lo mismo, al final estamos enfocados en lo mismo. Ese sería el punto al que me gustaría llegar, sin duda. O sea, creo que mis compañeros, tanto ingenieros, arquitectos, decoradores, con ese conocimiento pueden ayudar mucho y la responsabilidad que tenemos es importantísima porque estamos creando hogares, estamos creando ciudades, estamos creando paisajes artificiales y, bueno, creo que es para el uso y disfrute de todos. Estoy seguro, Lorena, que habrá mucha gente que estará diciendo, ostras, yo quiero estudiar esto. O personas que están haciendo diseño de interiores, están haciendo o acabando la carrera de arquitectura, acaban de empezar y evidentemente, más allá de la pasión o lo atractivo que es todo este campo, luego existe pues el camino que tiene que desarrollar profesionalmente una persona que quizá tenga 28, 30, 30 y pocos años y tiene que aterrizar en el mercado para poder moverse. ¿Qué le aconsejarías a todas estas personas profesionales que nos estén viendo y sean un poco de tu rama para poder desarrollarse en algo que acaba de empezar? Pues yo creo que es muy importante analizar sus inquietudes, bien de origen o bien generadas o creadas. A lo mejor de esta charla existe una persona que es estudiante hoy en día y que dice, oye, pues este campo me parece interesante, voy a investigar por aquí, voy a analizar qué formación me puede ayudar a desarrollarlo y a por ello. O sea, es decir, cuando trabajas en algo que te gusta, no es un trabajo, todos lo sabemos. Entonces, si además de tener una especialización técnica
con tus gustos o tus inquietudes puedes profesionalizar algo y mejorar algo, pues por ahí va el tema. Si te quieres especializar en iluminación, fantástico. En el sueño, en la bioconstrucción o en la sostenibilidad o en la eficiencia. Hay tantas ramas en esta industria que analizando o estudiándose uno mismo las inquietudes o los gustos o cómo se quiere ver en el futuro, es sencillo derivar y enfocar los estudios en una especialización, igual que la medicina. Claro, totalmente. Lorena, hemos acabado y te quería dar las gracias porque, fíjate, dentro de la medicina el conocimiento es inabarcable y no sabes hasta qué punto se me han generado las inquietudes y la necesidad de tener que empezar a incorporar. Creo que te pasaré muchos pacientes para que investiguen en sus casas. Yo mismo contactaré contigo porque es apasionante darte las gracias. Estoy seguro que muchísimas personas pues se les habrá encendido una bombilla y al menos plantearse, como tú decías, oye, cada X tiempo, pues quizá hay que hacer un chequeo como en el coche, en mi casa, y creo que este es un conocimiento que va a ir ampliándose y necesitamos a más personas y más profesionales como tú que nos enseñen a tener un hogar, que nos recuerden la importancia de embellecer dónde estamos durmiendo, dónde estamos hablando, dónde estamos incluso discutiendo para encontrar luego la normalidad con nuestros seres queridos. Y gracias por tu pasión, por la implicación que pones y por esa forma de explicarlo tan aterrizado a tierra. Muchas gracias a ti, Toni, a todos. Ha sido un auténtico placer. Me encantaría trabajar mano a mano, igual que con otros compañeros. Creo que la medicina es fabulosa y fantástica y es una disciplina que me encantará compartir y unir a la que ya conozco y ojalá podamos ayudar a mucha gente o haber ayudado con esta charla a que mucha gente encuentre su sitio cuanto a formación o que analice su hogar o que busque esa belleza o al final se trata de un poquito buscar esa felicidad en el día a día de nuestro cuerpo y de nuestro hogar. Entonces, muchas gracias porque de verdad que poder hablar de esto para mí es un gusto y me siento súper cómoda y he estado súper cómoda. O sea que gracias. Nada, a ti, Lorena. Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado tanto como yo, que se os haya encendido esa bombilla en cuanto a vigilar y diagnosticar vuestra casa, vuestro hogar, tomar conciencia de que nuestra salud, nuestro júbilo, nuestro bienestar depende de todo lo que hablamos aquí, de cómo comes, de cómo entrenas, de cómo duermes, cómo te relacionas, cómo te hablas a ti mismo. Y creo que ha quedado muy patente que cuando abres la puerta y entres en tu casa tienes que tener una mirada más honesta y más responsable por saber dónde duermes, cómo tienes ordenado los calcetines de los cuales hablaba Lorena. Y quería finalizar nuestro júbilo en el día de hoy con esta cita de Gastón Bachelard. La casa es nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo y de algún modo nuestro cosmos.